Me llamo Mathieu Le Sourd, soy artista digital, vivo en Montreal y estuve haciendo una residencia de un mes aquí en Laboral, parte de un programa europeo que se llama ENCAC y donde he podido tener acceso a los distintos espacios, al Fab Lab para crear esta nueva pieza que se llama Aerion. La instalación se trata de un sistema generativo audiovisual que toma como punto de base el lugar donde estamos ubicados, es decir, esta vez el punto de partida de la instalación sale de la región de Asturias, de Gijón, y hace como una simulación de un dron virtual que está sobrevolando la región y que utiliza las texturas y también los paisajes y las localizaciones GPS para generar un contenido que está generativo, que cambia según la topografía del lugar. Entonces es como más de una instalación, es como un software que reaccione de distintas maneras según su localización, dando la oportunidad de tener un resultado siempre distinto según el lugar donde está presentada la pieza. En el momento el dron sobrevola sobre el mar y tenemos todo estos como waves, estos movimientos que son muy parecidos al real movimiento del mar. La estética es como formas geométricas, pero la animación es muy humana en ese sentido. Y hay otra parte que sobrevolé una montaña, entonces como aunque no vemos como árboles ni nada, podemos sentir como una textura muy parecida a una imagen fotográfica. La narrativa de esta pieza es de dar como distintos como interpretación en los lugares que el dron está sobrevolando. Entonces, como yo como artista me refiero a estos paisajes y he intentado de interpretarles de mi manera para que tenemos esta sensación de flotar y también de tener un poco este lado entre el dron de surveillencia y de mezclarlo con la belleza de esos paisajes. Entonces, como el resultado es como una pieza muy digital porque la estética es abstracta y también está usado como formas geométricas, pero los movimientos, las texturas que genera son de una manera más como fotográfica y más como pinturas. Entonces son pinturas de paisajes dinámicas y inteligentes. Para mí el arte digital también ofrece tanta flexibilidad que es como, no fácil, pero es como más, es una cosa que realmente es muy intuitivo, que podemos cambiarles en cualquier tipo de lugares. Entonces tenía una idea en mente antes de venir, pero también para mí era muy importante de tener estas 2 semanas de reflexión y también de hacer una pieza que queda bien con el espacio. Y pienso que una pieza también debe adaptarse a un lugar y el lugar es muy importante. Y bueno, el trabajo que tenía esta idea en mente, pero
también quería crear una pieza inmersiva que confunde entre el espacio, la escultura y los visuales. No es solo una proyección de video, sino un objeto. Y este objeto tiene como la misma forma que un dron. Tenía ganas de hacer algo un poco aerodinámico y que confunde entre un objeto y una proyección de video. Y también ha sido también una investigación para crear como esas formas geométricas. Entonces, sobre los lados de las paredes se puede ver esta especie de trompe-l'œil, de ilusión de efecto para dar aún más como relieve a la escultura. También añadí unas paredes unas tiras de LED para darle un toque de flotante y para que también el objeto tome vida. Ha sido como una experiencia muy buena de poder venir aquí a elaborar, trabajar un mes entero sobre dedicando todo mi tiempo en eso. Ha sido como una oportunidad enorme y tenía una idea en mente y seguro que ese tema de cartografía, una vez que empezamos a hacer unas investigaciones, podemos entrar en un universo total, ¿sabes? Y hay maneras ahora de crear cartas con códigos y todo eso, entonces como a un momento dado he tenido que parar de elegir, ¿sabes? Las cosas que quería utilizar, porque hay muchas como mucho potencial, ¿sabes? Y veo como una primera etapa entre una serie de investigación que puedo hacer más tarde. Y también ha sido como una extensión o la seguida de un proyecto que empecé el año pasado que se llama Flow, que era como una visualización de un océano según los lugares que estaba ubicado. Entonces es como mi segundo proyecto realmente con lo cual uso real-time data driven que conduce a este sistema que tiene como una especie de inteligencia. ¿Sí? Entonces como ha sido como una buena experiencia.